Bien, vamos entonces al capítulo 9 de este libro, El cuerpo de Cristo. Y algo que yo no reparé, hay una pregunta ahí debajo del título, que es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Por qué debo ser miembro de la iglesia local? ¿Sí? ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Y esa es una buena pregunta que estamos intentando, con la ayuda del Señor, resolver. Y este capítulo 9, como muy bien decía la presentación, eh, el nombre es La gloria de Cristo en su iglesia. ¿Ok? La gloria de Cristo en su iglesia. Ahí ya Ondina nos está avisando que va a tomar la palabra para dar gracias. Después del tema lo vamos a hacer todo aquí, ¿ok? Entonces, la gloria de Cristo en la iglesia. Hasta este punto, hermanos, hay algo importante, eh, y creo que hemos dado argumentos suficientes del por qué debiésemos ser miembros de una iglesia local. ¿Ok? Somos un grupo de personas redimidas y que estamos siendo llevados a la imagen de nuestro Señor, y ese proceso se lleva a cabo en el contexto de una iglesia local. ¿Ok? Y eso ya debiese ser razón más que suficiente para nosotros querer ser miembros de la iglesia y no solo querer ser parte, digamos, ¿cómo decirlo? Asistente, ¿sí? Un simple asistente o a ser miembro. Hay una diferencia allí que hemos tratado un poco de reflejar a la luz de lo que nos enseña la palabra. Pero hay un propósito o una razón primordial, dice el autor, para la cual un cristiano desea y entiende que debe ser parte de una iglesia local. Vamos a leer entonces Efesios 3:20 al 21. 3:20, 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ese texto nos deja ver algo, ¿cierto?, de ese propósito, y es que precisamente es en la iglesia, como ningún otro lugar en el planeta Tierra, donde Dios manifiesta su gloria al mundo. Esta expresión puede parecer algo grande, ¿cierto? Pero es de esa forma, y ese texto, junto con otros que vamos a leer posteriormente, lo demuestra. La gloria, cuando hablamos de la gloria de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa honor superlativo, perdón, honor, valor superlativo, riqueza, una excelente reputación, esplendor. Y también recordando las palabras del pastor Núñez, también decía que gloria tiene que ver con peso, también, con algo pesado, algo trascendente. Y cuando nosotros pensamos un poco en los atributos de Dios, en lo que hemos llamado excelencia, que el año pasado también estuvimos viendo los días miércoles, sus perfecciones son todas absolutas, perfectas, y Dios es un ser, queridos hermanos, no sé si ustedes se acuerdan de este término. Dios, uno de sus atributos es precisamente la aceidad, y la aceidad dice, tiene que ver con que Dios no necesita de nada más para existir. Y no solo no necesita nada más para existir, sino que eh, es perfectamente completo en sí mismo, sin la necesidad de requerir de otros. ¿Amén? Y en ese sentido, esos otros podríamos ser perfectamente nosotros. Hay hoy día una teología, ¿cierto?, que dice que Dios se sentía solo y que por lo tanto por eso creó al hombre. Bueno, eso compite seriamente con lo que nos revela la Escritura. Dios es un Dios eterno y es un Dios trino. Entonces este Dios trino está plenamente satisfecho en sí mismo. Ahora, eso no significa o no implica que el ser humano, la cúspide de su creación, no tenga un valor, ¿sí? De hecho, lo tenemos solo por ser hechos a la imagen de Dios.
Pero ahora vamos un paso más allá porque no solo somos la imagen de Dios, sino que ahora hemos sido redimidos en Jesucristo. Y podemos ver que a pesar de la aceidad de Dios, a pesar de que Él está completo en sí mismo sin tener necesidad de nada más, Él decidió compartir su gloria con otras criaturas. Y ahí entramos en escena nosotros. Cuando vamos al relato bíblico, podemos ver que la gloria de Dios se manifestó, por ejemplo, en la nube y fuego que guiaron al pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerda de esos pasajes bíblicos ahí en Éxodo? Posteriormente, cuando existía el tabernáculo, también ahí estaba algo de la gloria de Dios manifestada y también en el templo. Pero como la mayoría de nosotros debemos saber, la mayor expresión de la gloria de Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Allí vemos su máximo esplendor. Y aún más específicamente, esto permítame leérselo literal porque me pareció digno de destacar, es en la cruz de Cristo donde podemos contemplar el rayo más potente de la gloria de Dios. Es allí donde convergen, como en ningún otro lugar, la sabiduría, la santidad, la justicia y el amor redentor del Padre. Ahí precisamente en la cruz. Pero ahora, eh, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Pregunto, ¿dónde está el Señor Jesucristo? No me vaya a decir, está en mi corazón. Hoy día el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene la función, la responsabilidad de reflejar esa gloria al mundo. Recuerde que nosotros somos precisamente el cuerpo de Cristo. Amén. Y somos la novia de Cristo y tenemos esa responsabilidad, no sé si responsabilidad, solamente un privilegio, un honor superlativo de representar la gloria de Cristo. Y esa gloria, imagínate usted cuando a un pasaje natural que le puede cautivar, le puede llamar la atención, eh, lo que se ha determinado respecto de la iglesia es mucho mayor que eso. Si los grandes paisajes nos muestran algo, ¿cierto?, de la gloria de Dios, ahora lo que se debiese dar en la iglesia debiese ser mucho mayor que eso, ¿sí? Y eso lo leíamos en Efesios 3:21. Por favor, volvamos a leer ese pasaje para un poco cerrar esta idea. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? A Él sea la gloria en la iglesia, en la iglesia. Así que tenemos este privilegio, este honor, esta gran responsabilidad de reflejar la gloria de Dios. No solo hay un fin de edificación mutua en la iglesia local que es sumamente importante, sino que tenemos este propósito también dado por Dios de reflejar su gloria. El primer punto es la gloria de Dios se hace visible en la iglesia al conformarla de pecadores salvados por gracia. Amén. Somos pecadores salvados por gracia. Aquí el texto, vamos a leerlo, ¿sí? Efesios 1, 3 al 8. Efesios 1, 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Estamos entonces, la salvación que Dios nos concede es porque nosotros estamos en unión con Cristo. El texto es reiterativo en el sentido que dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo, que hemos sido escogidos en Él, que hemos sido predestinados, ¿cierto?, adoptados como hijos por medio de Él.
es al estar en el amado, ¿cierto? Que nosotros experimentamos y participamos de su gracia. Entonces, no, en la salvación no consiste solamente en lo que Dios nos otorga por medio de Cristo, ¿sí? Tampoco es tampoco es solamente lo que Cristo logró al morir en la cruz del Calvario por nosotros, sino que ser salvos, esta idea también es digna de destacar, es estar en Cristo bien digo, unidos a Él como el pámpano está unido a la vid. Tenemos que estar en Cristo. Y esta unión, este tipo de unión, para que nosotros podamos estar en Cristo, solo puede ser una obra de Dios, ¿sí? Y como es una obra de Dios, que es prerrogativa y está solo en la capacidad de Dios, por así decirlo, ¿quién cree usted que merece toda la gloria, como nos dice el texto? Dios. Si nosotros los hombres tuviésemos alguna participación en esto, créame que nos arrogaríamos el crédito, ¿sí? Pero toda la gloria de la salvación pertenece a quien es el diseñador, el arquitecto y el ejecutor. Amén. Y ese es Dios mediante la obra de Jesucristo y nosotros tenemos que estar en Él. Y si estamos en Él, es precisamente gracias a Dios. Amén. Él lo hace, por lo tanto, Él se lleva toda la gloria. La iglesia es un monumento de la gracia de Dios, ya que ninguno de los individuos que la componen merecía ser salvado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La iglesia es un monumento de la gracia de Dios, ya que ninguno de los individuos que la componen merecía ser salvado. No había nada bueno en nosotros digno de que el Señor pudiese llamarle la atención. Verso 5 fue conforme a su beneplácito, su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Él quiso escogerte, amado hermano, porque por la simple razón que Él quiso escogerte. Él quiso amarte por la simple razón que Él decidió hacerlo. Amén. Y el propósito de que sea Él quien ejecuta este acto, como muy bien dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amado. Amén. Luego entramos al término redención, que hemos visto en otros contextos o en otros temas, pero aquí también hay algo que tal vez se le pueda fijar y quedar grabado. Redención significa liberación mediante el pago de un precio. Y en Efesios, lo leímos recién, ¿no? Sí, lo leímos recién, entonces no vamos a ponerlo ahí en pantalla. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros, amados hermanos? El justo castigo de Dios. Eso merecíamos tú y yo. Sin embargo, es precisamente por la sangre del Señor Jesucristo que ese precio, que ese castigo fue pagado, ¿sí? Cristo sufrió literalmente el castigo que nosotros merecíamos. Amén. De manera que ahora Dios puede concedernos un perdón que es absoluto, que es completo, que no le hace falta nada más. Y aquí hay otro concepto, ¿cierto? En Efesios 1, 8 al 10, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Am, y aquí también hay algo relevante. Dice, Cristo no fue a la cruz únicamente para salvar a un grupo de individuos. De hecho, su propósito es mucho más amplio que el de la conformación de la iglesia. ¿Me escucho bien? Cristo no fue a la cruz únicamente para salvar a un grupo de individuos. De hecho, su propósito es mucho más amplio que el de la conformación de la iglesia, y ahí está precisamente haciendo referencia al final del texto, en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Es decir, la obra de Cristo, ¿cierto? Es la consumación para la restauración de la creación a una gloria mayor que la que tenía en Edén. ¿Sí? Nosotros siempre recurrimos a la figura del Edén y así debe ser. Y para que el hombre pudiese volver a Edén en su propia capacidad, es imposible.
Por eso es necesario un segundo Adán que nos represente. Así como el primero nos representó en el pecado y nos heredó ese pecado. Ahora este segundo Adán, que caminó en santidad, en perfección, que fue enteramente Dios y enteramente hombre, puede cumplir, ¿cierto?, con la justicia y los requisitos y es nuestro representante. Y es también quien trae esta restauración, por decirlo de algún modo, y quien va a colocar todas las cosas bajo el reinado, y más bien Dios va a colocar todas las cosas bajo su reinado y la autoridad de Cristo. Leamos Efesios 1:10. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Romanos 8:20 dice, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por la causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahí está. ¿Y quién hace eso, hermano? ¿Quién es el que puede hacer esta obra de liberación? Es precisamente la obra de Cristo. Amén. Y es hacia esa meta final de restauración, es hacia donde se dirige toda la historia humana, hacia la suprema exaltación de Cristo como la cabeza universal de todo lo creado en el cielo y en la tierra. Dios, amados hermanos, no solo se limitó a perdonar nuestros pecados, lo que ya es algo extraordinario y grandioso, sino que también quiso compartir con nosotros algunos de los detalles de su plan, dice el autor, para que nosotros podamos vivir mientras llegamos a su presencia. Eso dice Efesios 1:9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Al final de la historia, todas las cosas en los cielos y en la tierra estarán unidas, de nuevo, este es el mismo concepto, bajo la autoridad y poder de Cristo. Ahora, mientras esto sucede, ¿cierto? Mientras este final se aproxima y entendemos que estamos cada vez más cerca, ¿sabe usted cuál es el único lugar donde puede haber un destello de esta realidad espiritual a la cual vamos avanzando? ¿Se lo imagina? Donde Cristo está reinando, no de manera final, como hemos visto en estos pasajes, vamos caminando hacia allá, pero es precisamente en la iglesia, hermanos, el único lugar, ¿sí? Hay una buena pregunta acá. ¿Sabes cuál es el único lugar del planeta donde podemos ver un destello, un avance? Esa palabra me gustó, un adelanto de lo que en ese momento, cuando Cristo sea visiblemente manifestado como Señor de todo. Es ese escenario, yo pensaba cuando uno ve unos adelantos de las películas, ¿cierto? Cuando ve algunas partes y a veces pasa que esas partes son mejor que la película, pero en este caso no va a ser así. Lo que se vive en la iglesia debiese ser la manifestación de eso, del Señor como cabeza, el Señor dirigiendo. Y eso solamente se da en el contexto de la iglesia, hermanos, en ningún otro escenario. Y esta realidad debiese a nosotros llamarnos la atención. La iglesia no es simplemente ir a reunirnos, escuchar una palabra y conversar un poco, es algo mucho más grandioso. Y es que nosotros somos esa vista previa de lo que va a suceder finalmente cuando el Señor Jesucristo venga y todas las cosas sean, como dice el texto, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas se van a reunir, todas las cosas van a quedar en su poderío, pero también hoy día el Señor gobierna en su iglesia, lo que nos pone a nosotros en una gran responsabilidad. Leamos Efesios 1:21-23. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Se da cuenta? Y dice el texto, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? No hay otro lugar en el mundo, aparte de la iglesia, donde podamos ver el destello de lo que será cuando todo el cosmos se someta a la autoridad de Jesucristo. Ahora una pregunta tal vez, ¿eso sucede en nuestra iglesia? O incluso más amplio, ¿sucede en general en las iglesias evangélicas que decimos estar en la verdad bíblica, ¿no? O más bien estamos viviendo ciertas cosas como más bien como costumbres, como tradiciones, como formas. Hay una realidad espiritual que Dios nos ha provisto de esta representación y debiésemos anhelarla, debiésemos pedirla, debiésemos palparla de manera eh, más real, por así decirlo, queridos hermanos. Y aquí también hay una preciosa idea, aunque ahora la iglesia es imperfecta, está compuesta por hombres y mujeres como tú, como yo, y que somos pecadores, que tropezamos. El Señor la está hermoseando poco a poco, a través de su palabra, preparándola para el día de las bodas del Cordero. Amén. Efesios 5, 25, 27. Marido, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Se da cuenta, iglesia, cómo es Dios mismo quien a través de Cristo hace esto? Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y Él es quien, habiéndola purificado, dice el texto, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, eh, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Dios manifiesta en su iglesia el poder y la gloria del Evangelio de Cristo, al conformarla por pecadores, como tú y como yo, que hemos sido salvados por gracia. Pero de igual manera, esa gloria se hace visible en la iglesia a través de la unidad sobrenatural de los redimidos. ¿Y a qué se refiere con esta unidad sobrenatural? Y aquí pasamos al segundo punto, ¿cierto? Leemos en Efesios 2, 11 y 12, por favor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí se empieza a develar algo de este misterio, del misterio. Esto era un misterio, hermano. Esta obra donde finalmente Dios incluye a los gentiles, donde estamos nosotros, por cierto, es un misterio que empieza a ser develado con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Y entre los gentiles y los judíos había mucha animadversión, mucha competencia, mucho odio, ¿sí? Y esta unión que se comenzó a dar en el contexto de las iglesias fue algo que no se explicaba, si no era por una obra de Dios. Amén. Y, y es este misterio, vuelvo a decirlo, donde Dios ahora nos ha acogido, ¿sí? Nos ha hecho parte de las promesas a través de la obra de Cristo, ¿sí? En otras palabras, el vínculo que ahora nos une como creyentes es más fuerte, debiese ser más fuerte, amados, que cualquier vínculo terrenal. Aquí hay una buena idea también para graficar. El cristiano dominicano tiene más en común con un cristiano chino que con otro dominicano incrédulo. Un creyente multimillonario educado en Harvard tiene más cosas trascendentes en común con otro creyente pobre que apenas sabe leer y escribir,
que con otro multimillonario no creyente educado en la misma universidad. Como vimos, bueno, esto lo hemos hablado en otras oportunidades y hemos hecho también los énfasis necesarios, ¿no? La realidad de la iglesia es una realidad, eh, cuando ocupamos hoy día esta palabra, ¿cierto? Tenemos la competencia de lo que nos dicen los medios, pero la realidad de la iglesia sí es inclusiva en este sentido, ¿sí? Porque ahora también, a pesar de que la iglesia es gentil, eh, está compuesta por personas de distintas clase social, de distintos niveles de educación, y eso es una obra sobrenatural de Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a lo que eran los inicios de la iglesia, el fenómeno era que muchas veces podía incluso un esclavo estar presidiendo la reunión y un señor o un amo estar sentado participando de la reunión, y eso era absolutamente ajeno a la cultura romana, que era una cultura muy clasista. Entonces, esta realidad de rompimiento eh, de esas fuertes y gruesas paredes de clasismo se rompen en Jesucristo y ciertamente deben seguir siendo parte de nuestra realidad como iglesia hoy. Así que Dios nos libre, hermanos, de caer en algún tipo de clasismo en alguna oportunidad, o de apreciar a las personas por el dinero que puedan tener o no, por la educación que puedan tener o no, porque estamos contraviniendo el diseño de Dios, en el sentido de que todas esas cosas son absolutamente, yo ni siquiera secundarias, son de tercer, de cuarto, de quinto orden, y nosotros tenemos que tener atención de eso. Amén. Voy a ir avanzando un poquito más rápido para utilizar lo mejor tiempo que sea posible. Uno de los propósitos de esta diversidad, ¿cierto? Muestra el texto en Efesios 3, 8, 10, es que sea manifestada la multiforme sabiduría de Dios. La multiesplendorosa sabiduría de Dios debe ser evidente a través de la iglesia, donde hay una comunidad multirracial, multicultural, que forma un hermoso tapiz a los ojos de Dios. La gente suele agruparse en el mundo, y eso es cierto, en torno a las cosas en común: la edad, el nivel socioeconómico, educacional, profesión, estado civil, pero en la iglesia eso no debe ocurrir, amados hermanos. Y eso, ese rompimiento de barreras es algo que Dios hace y que nosotros evidentemente tenemos que como creyentes procurar, porque Dios nos ha unido en un solo cuerpo a personas absolutamente diferentes, hoy incluso de forma providencial, porque Dios lo ha querido hacer también aquí hay personas de distintos países, también de distintas comunas, hermano. Hay personas que viajan más de una hora para llegar a la iglesia, y definitivamente eso es algo que Dios va poniendo en el corazón de los hermanos, de querer ser parte de esta iglesia. Y eso es algo que nosotros cultivar, debemos cultivar. Así llega una persona distinguida, o así llega una persona simple a la iglesia, debe ser acogida por nosotros con el mismo corazón, con el mismo corazón, con la misma intención, con el mismo amor. Sin embargo, muchas veces fallamos en esto, hermano. Así que creo que en este sentido también es bastante útil lo que estamos conversando. Am, Déjeme avanzar un poco. Hay un asunto ahí con Los Ángeles, no lo voy a nombrar, solo voy a mencionar que dice el texto que eh, deje buscar acá, si no, no va a entender. Dice en 3:10 de Efesios, dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Bueno, principados y potestades, ese texto está muy cargado con el tema de los espíritus y los demonios, pero probablemente allí tiene un sentido hacia los ángeles. Los ángeles aprenden
de la iglesia y de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Dice John Stott que es una especie de posgrado para los ángeles. Ellos se maravillan de lo que Dios hace en su multiforme sabiduría en la iglesia. Así que por eso dice ese texto eso de forma, digamos, tan enfática. Sigamos avanzando un poquito más. Una idea importante es que aunque la iglesia no es ahora todo lo que llegará a ser cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, ella es ahora, a pesar de sus evidentes imperfecciones, como no, el tesoro más preciado que Dios tiene en el mundo. Amén. El tesoro más preciado que Dios tiene en este mundo es la iglesia. ¿Cómo no si Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó con su propia sangre? ¿Cómo no va a ser lo más preciado, hermano? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, un gran templo espiritual multiétnico, multicolor, en el que Dios manifiesta su presencia especial al mundo. Imagínense, hoy día cuando hay tantos eventos, tantos contextos de reunión diferentes, con distintos motivos, uno puede pensar en obras, ¿cierto?, muy eh, con buenos propósitos, con buenos objetivos, pero ninguna de ellas ni se acerca a lo que es la iglesia de Cristo. Ahora, preguntas en este sentido para nosotros, querida iglesia, queridos hermanos. ¿Estamos creciendo en nuestro aprecio por la iglesia? Porque sabes que es en ella, como en ningún otro lugar, donde brilla en todo su esplendor la gloria de Dios y el poder del Evangelio. O más bien, te estás aislando de tus hermanos en Cristo, sintiéndote cada vez más apático en todo lo relacionado con la vida y el ministerio de la iglesia local. Bueno, yo doy gracias al Señor, hermanos. Creo que en general nuestras sesiones de Zoom cuentan con una muy buena asistencia. Y me imagino de que si a usted no le interesara este tema que estamos hablando hoy, simplemente no entraría, porque aquí nadie pasa lista. eh, Esto es absolutamente eh, voluntario. Y me imagino que si usted está prendiendo el computador, el celular o el aparato que esté utilizando, tiene interés de esto y ha estado también el Señor inquietándole a poder entender esto de mejor forma. Y en este sentido, este capítulo es muy importante, hermano, que nosotros pongamos en valor lo que es la iglesia, ¿sí? No somos como un club social, no somos como, no somos como un club para hacer beneficencia o algo similar, con lo bueno que pueden ser todas esas cosas. Lo que nosotros estamos haciendo es de otra naturaleza. Esto es la idea de Dios, y la idea de Dios es que nosotros reflejemos su gloria al mundo. Y obviamente eso requiere también nuestra participación. Hay una de las cosas que es muy peligrosa cuando uno empieza a entender un poco más sobre la soberanía de Dios, es precisamente apartar la soberanía de Dios de la responsabilidad humana. Si bien Dios es soberano y ha diseñado la iglesia y esto se va a cumplir, hermanos, porque es la palabra del Señor, eso no nos exime a nosotros de ser responsables y de ser parte del propósito de Dios. Quienes decían aislarse, como decían las preguntas que recién leemos, siendo creyentes, bueno, acarrearán las consecuencias de su desobediencia. Definitivamente, otra idea donde está la palabra siendo fielmente proclamada, allí está Dios. Dios y su palabra vienen unidos. Dios está donde su palabra está. Ahora, hermanos, te congregas el día domingo con esta expectativa de encontrarte con Dios y con su pueblo. ¿Sí? No.
El Señor nos ayude. Debemos congregarnos cada domingo con la expectativa de contemplar por la fe un destello de lo que será cuando el Señor y la autoridad de Cristo venga a ser evidente a todo lo creado. Un destello, un adelanto. Eso debe ser la iglesia local. Eso debe manifestarse cuando nos reunimos los domingos. Con ese nivel de expectativa debemos venir. No como quien dice una reunión más. Si es que puedo y las condiciones se me dan, voy a ir. No, hermano, esto, lo que es la iglesia, lo que es debe demandar de nosotros un nivel de importancia. Yo digo, bueno, ahora con esto del COVID y todo eso ha cambiado mucho el tema del trabajo, pero antes, eh, a ti no se te hubiese ocurrido faltar al trabajo y no avisar. Incluso faltar al trabajo, a no ser que tengas una enfermedad muy grave, eh, igual íbamos. Pero muchas veces tenemos esta postergación del tiempo de Dios con el pueblo de Dios como algo muy alternativo. Y es que quizás no hemos entendido esta idea de la gloria de Dios y de nuestra responsabilidad como creyentes. Y de que este es el lugar donde Dios despliega su gloria, hermano. Y cada uno de nosotros es parte de eso. Así que creo que este tema, por lo menos, Dios lo utilice para aclararnos ciertos puntos y para poner en relevancia nuestra participación en la reunión y lo importante que debe ser para cada uno de nosotros. Debemos congregarnos cada domingo, leo la idea completa con la expectativa de contemplar por la fe un destello de lo que será cuando el señorío y la autoridad de Cristo venga a ser evidente a todo lo creado, con la disposición de asombrarnos junto a los ángeles del cielo, lo que yo decía recién, al ver la gloria de la sabiduría y bondad infinita de Dios en la salvación de pecadores que no merecían otra cosa, sino el juicio y la condenación. Debemos anhelar ser utilizados, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la esposa de Cristo, poniendo nuestros dones en operación. Mientras otros nos ministran, nos benefician también con sus dones. Debemos con expectación esperar las bodas del Cordero, cuando los creyentes de todas las épocas nos congregaremos en una asamblea delante de Él para reconocer que solamente Él merece la gloria y el honor y la adoración. Y nos permitamos así tener ese gozo eterno que vamos a tener junto con Él. Pero mientras eso sucede, amados hermanos, eh, debemos valorar lo que el Señor nos ha dado ahora como iglesia local. Y para eso hay que resistir ciertas ideas, hay que oponerse a ciertas ideas individualistas de cada generación, cuanto más hoy la generación del Internet, ¿no? Que pretenden muchos tener una iglesia virtual, pero en la iglesia virtual no es posible tener esta experiencia de la gloria de Dios desplegada. Así que creo que ha sido un tema que nos ayuda a poner un poco en el lugar adecuado a la iglesia y en forma particular a la iglesia de la cual Dios te ha llamado a ser, entiendo, parte. Amén. Así que, bueno, gracias al Señor por ese tema. Me parece que ya no, de hecho, nos queda solo un capítulo. Vamos a estar finalizando, Dios mediante, la próxima semana.